¿Alguna vez has sentido que el miedo al fracaso te bloqueaba y no te permitía avanzar? Si es así, te invito a ver este vídeo en el que vamos a descubrir 10 estrategias para poder afrontarlo con una mayor confianza y conseguir aquello que te habías propuesto. ¡Vamos con ello! Pues aquí estamos en un nuevo episodio de la segunda temporada del podcast Aunque nada cambie. Y hoy quiero hablarte de un miedo muy humano y es el miedo a fracasar. Muchísimas personas sienten miedo ante los nuevos retos, ante nuevas situaciones y muchas veces ese miedo se convierte casi en pánico o en pánico directamente, lo que les impide dar el paso y, bueno, pues avanzar a ese cambio que quieren realizar porque temen profundamente que no les salga bien. Desde mi punto de vista, eso es un error, porque, bueno, pues por supuesto hay que valorar la situación individual, ¿no? A veces no intentarlo sí que es la opción adecuada, es una buena decisión, pero en muchos otros casos, sobre todo cuando está determinado, cuando nos está paralizando el miedo, nosotros mismos nos estamos poniendo una barrera que no existe. Es decir, que muchas veces si lo intentásemos, es verdad que nos saldría mal, claro, es una opción, pero estamos descartando las opciones que saldría bien. Por eso te digo que desde mi punto de vista es un error, porque cuando pues, no hacemos algo por miedo, estamos descartando que nos pueda salir bien. Entonces, en este podcast lo que quiero hacer es darte 10 estrategias para que puedas reducir ese miedo, esa sensación tan desagradable que te paraliza cuando quieres realizar algún cambio que tienes en mente. Así que vamos con ellos. Bien, el primer punto consistiría en detectar las creencias limitantes que tienes acerca del fracaso. Es decir, que puedas detectar qué ideas tienes, qué frases te dices, o sea, tu diálogo interno, qué te sueles decir acerca de por qué no quieres hacer algo o por qué no te atreves a hacer algo. Es muy importante porque muchas veces tenemos pensamientos muy automáticos que ni siquiera podemos detectar porque los tenemos ahí como siempre, ya van eso en piloto automático. Y puede que esas ideas no estén basadas en un 100% en la realidad. Es muy probable que así sea. De hecho, muchas veces las personas tenemos pensamientos muy sesgados de los cuales no somos conscientes y los damos por supuesto como una verdad absoluta cuando no es así. Entonces, lo primero que te recomendaría es que pudieras aprender a detectar esas creencias más limitantes. ¿Qué te dices a ti mismo o a ti misma cuando no te ves capaz de hacer algo? Y una manera de hacerlo puede resultar, por ejemplo, muy fácil que pienses en situaciones concretas, no tanto en algo abstracto, ¿qué me digo? Pues no sé qué me digo, sino que pienses en algo en concreto. Por ejemplo, imagínate una situación típica y tópica y es que te gusta una persona, ¿no? Y por lo que sea, pues no te atreves a hablar con ella. Pues en esa situación es importante, y por supuesto tú quieres hablar con ella, ¿eh? No es que te guste y ya está, no quieras, sino que tú quieras establecer una relación con esa persona y quieras empezar a hablar con ella. Sería muy interesante que te planteases qué te estás diciendo, o sea, un poco que hicieras como si fueras un investigador privado, así como un detective, y pudieras cazar al vuelo qué ideas te estás diciendo, qué frases te estás diciendo para que te están boicoteando, ¿no? De alguna manera, y para poder pues reestructurarlas, que ahora veremos en el punto 2, pero lo primero es detectarlas, ¿sí? Entonces, esas creencias limitantes tenemos que aprender a combatirlas. De hecho, te voy a dejar aquí un enlace y también en la descripción a otro episodio del podcast que habla de las creencias limitantes, de cómo gestionarlas mejor, de cómo superarlas. Así que ese episodio te lo recomiendo, te puede venir muy bien, pero en todo caso te recomiendo que veas el episodio entero para que puedas contar con más estrategias y luego pues puedas ver el siguiente, el de las creencias limitantes. Punto número 2, reestructura tu diálogo interno. Es muy importante que las personas aprendamos a reestructurar nuestras ideas más sesgadas. Muchas veces nuestro diálogo interno, pues eso está lleno de ideas que no son para nada racionales, que las damos por válidas cuando no lo son, cuando muchas veces nos están perjudicando. Entonces es muy importante detectar cómo nos estamos hablando, qué tipo de lenguaje estamos utilizando
cómo de ciertas son esas frases, esas ideas que nos estamos diciendo y aprender a cambiarlas, a reestructurarlas. En psicología le llamamos reestructuración cognitiva a ese cambio de tener una idea que está muy sesgada, que no es adecuada, que nos está perjudicando, ¿vale? A cambiarla por una idea que esté mucho más ajustada a la realidad. ¿Sí? Esto, por supuesto, se aprende con la práctica, ¿sí? No es que de un día a otro pasemos a tener un diálogo interno estupendo y que ya pues siempre nos hablemos bien a nosotros mismos y no tengamos ni caigamos en ningún tipo de sesgo. Para nada es así. Esto es un trabajo continuo como cualquier parte de la psicología y del crecimiento personal. Es todo un camino, pero sí que es muy importante y te recomiendo mucho que si a veces pues tu diálogo notas que no te dices cosas muy adecuadas, que te haces daño, eh, que vamos, que estás sufriendo más de la cuenta, sobre todo, ¿no? En casos de que pues quieras realizar algún cambio, que quieras hacer algo y por tu miedo al fracaso, pues no te atreves a hacerlo, es muy posible que ahí detrás no solo haya creencias limitantes, sino que también haya un diálogo que te está perjudicando. En ese sentido, bueno, te recomiendo que investigues sobre la reestructuración cognitiva y que empieces a practicarla de manera como muy sencilla, con ejercicios muy fáciles, ¿no? Para no tener resistencia, para que no te parezca difícil, porque no es nada difícil, pero como todo requiere un tiempo hasta que lo llegamos a automatizar, hasta que somos capaces como de detectar esas ideas al vuelo, ¿no? De, uy, me acabo de dar cuenta que quizá esto que estoy pensando no es lo más adecuado o no está basado en la realidad. Ya te digo, es aprender a observar nuestros pensamientos y detectar aquellos que son como más perjudiciales. No te digo para nada que te vayas al otro extremo y que te hables de manera wonderfuliana, ¿vale? Para nada. O sea, eso puede ser igual o peor de perjudicial porque no se trata de que te digas que eres la persona más estupenda del mundo y que tú ya no tienes miedo a nada y vas a hacerlo todo, porque eso no tiene ningún sentido porque básicamente no te lo vas a creer y si no te lo crees no hay manera que se produzca un cambio, ¿vale? O sea, se trata de ajustar los pensamientos, de que sean mucho más realistas, ¿sí? Y que esos pensamientos realistas te permitan avanzar hacia aquello que quieres conseguir, ¿vale? Ser positivo está muy bien. Por supuesto, nadie te va a decir que ser positivo en la vida con la que está cayendo y con las dificultades que a lo largo de la vida nos encontramos. Está bien tener un pensamiento que tenga una cierta esperanza y eso, pues que no solo se focalice en lo negativo, pero ojo con pasarnos de la parte de irnos más a lo positivo. También te voy a dejar el enlace y por aquí, tanto en la descripción como por aquí te voy a dejar un enlace a la positividad tóxica, un episodio del año pasado que también te puede venir muy bien, porque ya te digo, es tan malo pensar que no somos capaces de hacer nada, ¿vale? Porque eso es hasta ahí como limitándonos demasiado, como irnos al extremo contrario y pensar que podemos hacerlo todo, que yo a mí no se me resiste nada, que el yo puedo con todo, ese tipo de frases son también muy perjudiciales. Así que también te recomiendo que te veas ese episodio porque te puede ayudar muchísimo a reestructurar mejor tu manera de pensar. Punto número 3, planifica adecuadamente. Eso no se ajusta a todas las situaciones que tengamos miedo, ¿no? Pero sí que a algunas les puede venir muy bien. Imagínate, por ejemplo, que tú quieres pasar unas oposiciones y tienes miedo al fracaso y que eso te está paralizando muchísimo y no te atreves a realizarlas, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, ¿no? Que tienes que superar un poco pues, estas creencias que tienes detrás, esos pensamientos que te están paralizando, está muy bien que también tengas como una parte más práctica, ¿no? Y que sepas planificar adecuadamente. Esto es muy importante porque de cara a realizar cualquier cambio en tu vida que quieras conseguir, si no planificas, ¿no? Va a ser difícil que puedas gestionarlo de manera adecuada. Entonces, es muy importante que si te pones un reto, como puede ser, tengo mucho miedo a hacer unas oposiciones, pero aún así, bueno, más que todo porque temes no aprobarlas, ¿no? Y dedicar mucho tiempo a algo que después no vas a aprobar. Pero si así, pues lo superas y te lanzas a ello, es muy importante que planifiques adecuadamente. Y planificar adecuadamente tiene mucho que ver
con que subdividas las tareas en tareas muy pequeñas, porque de nada sirve ponerse un gran objetivo en la vida, ¿no? Y dices, bueno, yo ya he superado ese miedo y lo voy a hacer. No, pero eso tienes que luego llevarlo a trocitos muy pequeños, muy, muy, muy pequeñitos, porque si no, si piensas a nivel genérico, también va a ser muy difícil que eso puedas ejecutarlo, ¿no? No es solo el miedo al fracaso, sino que luego la ejecución, hasta que llegues al punto donde quieres llegar, también sea la adecuada. Entonces es muy importante que, ya te digo, pienses en metas muy pequeñitas, en objetivos muy pequeñitos, que puedan ser muy abordables y que te planifiques a corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Ya te digo que esto no se ajusta a todas las situaciones en las que tenemos miedo al fracaso, pero para algunas sí. ¿Vale? Piensa a lo mejor en tu vida, en cosas que hayas querido realizar y que a lo mejor no solo ha sido el miedo al fracaso, sino que también no te ha ayudado esa buena planificación. Y la planificación es muy importante. Punto número 4, visualiza. Esto de visualizar te puede parecer algo así, si nunca lo has practicado, puede parecer como que sea como algo así, como muy tonto y que no sirve para nada. Pero de hecho, si investigas un poco, verás que los grandes deportistas de élite utilizan la visualización constantemente. Es una estrategia que viene muy bien para imaginarse cómo puede, o sea, es algo como que te puede ayudar en ese camino a conseguir lo que tú quieres, ¿vale? Entonces, si nunca has visualizado, no se trata de que empieces a visualizarte ya con el resultado, porque es posible que te vaya a costar. Cuando uno nunca ha visualizado, lo ideal es empezar con prácticas muy concretas. Por ejemplo, pues que imagines cierres los ojos, te relajes y empieces pues imaginándote un círculo rojo y luego le cambies de color a un círculo verde y luego ese círculo lo hagas más pequeño y luego lo hagas más grande. Es decir, no pretendas imaginar toda una situación y todo un contexto en el que tú te estás proyectando si antes no practicas un poco una visualización más concreta. ¿Vale? Una vez hayas practicado varias veces, pues eso, con figuras geométricas o a lo mejor imaginar animales, cosas como muy concretas, es cuando ya puedes pasar a imaginarte, ¿vale? A visualizar cómo va a ser, dos puntos, tanto el resultado final y cómo te vas a sentir cuando estés ahí, o sea, cómo va a ser tu situación en la que tú te ves, como el proceso, ¿vale? O sea, no solo uno tiene que visualizar cómo va a ser, sino qué pasos, ligándolo con la planificación, va a realizar y cómo se va a sentir uno en ese proceso. Cuanto más nos familiaricemos, ¿sí? Más va a parecer que sea parte de nosotros, ¿no? Entonces, si yo me visualizo haciendo algo bien, por supuesto de manera realista, ¿eh? No se trata de que te visualices yendo a la luna si no te has preparado para ser astronauta, porque eso no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, lo puedes hacer de manera lúdica, pero estamos hablando de vencer el miedo al fracaso ante algo concreto que tú quieres realizar, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en eso. Si tú te visualizas, ya te digo, lo importante es que tanto lo hagas de manera en ese proceso, ¿no? Poquito a poco, cómo vas em, realizando las cosas que te van costando. O sea, si tú, por ejemplo, piensas en toda la planificación que has hecho, ¿no? Y entonces te ves haciendo esto, y te ves haciendo lo otro, y como dando pasos adelante, y no hace falta que sea un objetivo concreto tipo, como te decía antes, aprobar unas oposiciones. Aquí lo puedes aplicar a una situación, como te decía también antes, que te guste una persona, ¿vale? Visualízate siendo ese tipo de persona que quieres ser, pues teniendo unas habilidades comunicativas como muy asertivas, que seas una persona pues que se comunique muy adecuadamente, que sea ocurrente, que diga cosas inteligentes, lo que tú quieras, pues visualizar que te gustaría ser así. Porque de alguna manera visualizarte haciendo eso, ¿no? Te puede ayudar a acercarte un poco, vamos a ser realistas, a que luego en la vida real, no solo en tu imaginación, lo apliques, ¿vale? Ya te digo, el mundo está lleno de personas que practican la visualización, que les funciona muy bien. Yo misma lo he practicado en muchas ocasiones y te aseguro
que es una práctica genial porque te da como una cierta confianza y si mientras más lo practicas, pues por supuesto te da más confianza. Entonces, todo lo que sea ganar confianza, sea de la forma que sea, mientras no hagas daño a nadie, ¿vale? Es positivo porque al final, cuando tenemos miedo al fracaso, lo que hay de base es una falta de confianza en nosotros mismos y en nuestros propios recursos, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que intentemos llenar esas inseguridades que al final todos tenemos, por supuesto, en un momento u otro, ¿no? Ir sustituyéndolas por algo que nos acerque a esa situación que queremos afrontar, ¿no? Que queremos conseguir. Entonces, la visualización, ya te digo, si nunca la has probado, no la subestimes, ¿vale? Porque es una muy buena herramienta. Y si la has probado y no te ha funcionado, puede ser que no te haya funcionado en una situación en concreto, ¿vale? Pero quizá en otra te pueda funcionar. También te recomiendo pues, que puedas visualizar, por ejemplo, algunos vídeos de YouTube en los que pues, te guíen cómo hacerlo mejor. Pero como te decía al principio, para mí lo más sencillo es que empieces a practicar de manera como muy concreta, ¿vale? Así con lo de las figuras geométricas que decía, y luego ya ir dando pasos hacia el proceso y también hacia el resultado. Punto número 5. Enfócate en el proceso y no tanto en el resultado. Esto no es aplicable, por supuesto, a situaciones más tipo binarias que consigues o no consigues tu objetivo, como puede ser apruebo unas oposiciones, no las apruebo, ¿vale? Me saco el carnet de conducir, no me lo saco. Pero sí que es aplicable para muchas situaciones que nos dan miedo a afrontar pero que no son 0 o 100, sino que pueden ser todo un progreso. Es decir, pongamos el típico ejemplo de una persona que se quiere poner en forma, ¿vale? Muchas veces, por visualizarse en un estado que es muy diferente al actual, ese miedo al fracaso puede más y esa persona ya directamente no empieza. Entonces, es muy importante que en situaciones de estas que te digo, no binarias, no de apruebo, no apruebo, sino que, pues, por ejemplo, lo puedes aplicar a aprendo un nuevo idioma, aprendo a tocar un instrumento, aprendo a comer de manera más saludable, me pongo en forma. Todos este tipo de situaciones que muchas veces también nos suponen mucho miedo empezar, son progresivas, es decir, podemos hacer un poco. Yo puedo aprender a tocar un instrumento un poquito. No tengo por qué llegar a ser alguien parecido a un cantante famoso o a un compositor de primera línea, ¿no? Entonces, muchas veces lo importante es que nos centremos en ese pequeño proceso del día a día, en lo que hacemos en nuestro día a día para mejorar nuestra resistencia al cambio, para dejar de sentir tanto miedo al fracaso y para avanzar poco a poco en eso que nos gustaría conseguir, porque si no nos gustaría conseguirlo, pues ya no nos ponemos a ello. No se trata de algo que quieres hacer, pero que sientes miedo por el motivo que sea. Pues muchas veces lo que vale la pena es que te centres en ese proceso y que celebres mucho los pequeños éxitos, ¿vale? Porque muchas veces cuando no se trata de apruebo o no apruebo, lo que se trata a nivel binario, ¿no? De que o lo consigues o no lo consigues, muchos son un proceso que puedes estar celebrando esos pequeños éxitos y yo te recomiendo que lo hagas porque te va a dar más confianza en el día a día y va a hacer que también quieras continuar con ese proceso de cambio. Punto número 6. Rodéate de personas que te inspiren. Si son personas que te inspiren, es posible que sea porque ya son personas que hacen cosas. Y si hacen cosas, las personas que hacen cosas, que son proactivas, suelen tener una relación con el miedo al fracaso diferente, porque cuando uno se atreve a hacer cosas, se equivoca mucho más que la media, ¿vale? Entonces, de alguna manera tiene que desarrollar estrategias para afrontarse de manera más adecuada a esa sensación subjetiva de fracaso, ¿no? Pero bueno, que ya me entiendes que muchas veces pues no hacemos las cosas no solo por el miedo, sino sobre todo por ese miedo al fracaso. Entonces, de alguna manera, mi recomendación es que te rodees de personas que te inspiren, que les guste hacer cosas, que sean proactivas, y si por lo que sea ese tipo de perfil de personas no está en tu entorno, no es tan importante, porque hoy en día tú vives en el siglo XXI entonces puedes
establecer este tipo de relaciones a nivel de Internet. Puedes conectar con personas que sean como tú o que te inspiren a ser una mejor versión de ti mismo o de ti misma. E incluso si no quieres hacerlo a nivel virtual, de conocer ese tipo de personas, puedes también inspirarte de una manera más pasiva, pero que también puede ser muy adecuada, como puede ser leer biografías de personas que te inspiren, como puede ser vídeos de YouTube de personas que hayan logrado pues cosas que tú también quieras lograr y todavía no te atreves. Es decir, que no solo vale con rodearse de personas inspiradoras, a veces vamos a tener la suerte de que formen parte de nuestra vida de una manera más cercana, pero si no es tu caso, también puedes inspirarte de personas, ya te digo, sea porque las conozcas a nivel virtual o sea porque te inspires en sus historias y hagan que tú también quieras seguir su camino. Punto número 7. Lleva un diario de éxitos. Yo te recomiendo muchísimo, como te decía antes, que registres un poco tu evolución. Puedes hacerlo de dos maneras. Para mí las dos son importantes. Una es que utilices, por ejemplo, una aplicación o si prefieres en papel, pues en papel o en el ordenador, donde registres tus pequeños avances hacia eso que te cuesta hacer. Va muy bien este tipo de aplicaciones que te implican, que te hacen que seas más consciente del progreso que estás haciendo, de si estás poniendo de tu parte para realizar ese cambio. Y luego, por otra parte, llevar un diario de emociones bueno, acerca de tus éxitos, de tus pequeños éxitos, no solo de los grandes. Si, por ejemplo, te has planteado pues comer más saludablemente, el hecho de que tú te apuntes lo que estás consiguiendo, tus pequeños, grandes éxitos del día a día, eso también puede reforzar mucho tu confianza y hacer que de alguna manera quieras continuar en ese proceso. Así que yo creo que llevar un diario y un registro puede ser una muy buena estrategia también. Punto número 8. Abraza la incertidumbre. Siento decirte que la vida es una incertidumbre absoluta. Me gustaría poder decirte que las personas podemos controlar todo lo que queremos y que eso, pues claro, como sabes muy bien, nos da muchísima seguridad, ¿no? Cuando podemos controlar lo que sucede. Pero la mayoría de cosas que pasan en esta vida no podemos controlarlas y aprender a aceptar eso bueno, primero que es un gran reto porque no es nada fácil. De hecho, muchas personas, la fuente de sufrimiento que tienen es porque no aceptan, ¿no? Lo que sucede. Y hablando de la incertidumbre, no aceptan que la vida comporte esa incertidumbre, ¿no? Queremos controlar las situaciones, pero es que muchísimas veces en la vida no vamos a poder controlar absolutamente nada de lo que pasa. Podemos controlar en la vida muy poquitas cosas, de hecho, podemos controlar lo que nosotros hacemos, lo que decimos, lo que pensamos de alguna manera u otra, sobre todo si hay un entrenamiento importante, pues sí que podemos aprender a gestionar mejor nuestros pensamientos, nuestras emociones ya es a veces más complejo, pero bueno, al menos sí que podemos gestionarlas, aprender a gestionarlas, eso sí, y poquitas cosas más, quizá también donde ponemos la atención, que eso es muy importante, ¿no? Pero el resto de aspectos de la vida, lo que piensen los demás de nosotros, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar de aquí 5 años, 10 años, cómo van a sentirse las personas hacia nosotros, si, no sé, desde el tema económico que vaya a ir bien o mal, cualquier aspecto de la vida que te puedas plantear, es que es casi imposible que podamos controlarlo, ¿no? Entonces, aprender a aceptar esa parte de la vida con serenidad, ¿sí? Con una aceptación, no resignaciones, sino con una aceptación serena, te puede dar mucha paz, ¿sí? Porque pues muchas veces podemos sentir ese miedo al fracaso porque queremos como controlar lo que va a pasar. Pero ya te digo que eso en la mayoría de situaciones no va a poder ser así. Entonces, aceptar esa limitación, aceptar que la vida, que las normas de la vida, que el juego de la vida es así y que no vamos a poder cambiarlo por mucho que queramos, puede ayudarnos a dejar de resistirnos a ese miedo y quizá abrazar esa incertidumbre, ¿sí? Si la abrazamos de manera que la entendamos, que no nos resistamos a ella, puede hacer que ese miedo se reduzca, ¿sí? Al menos que nos planteemos las cosas de una manera diferente, porque cuando nos resistimos
a no controlar las cosas, cuando queremos controlarlas y no aceptamos que no puede ser así, hay mucho sufrimiento. Entonces, por esa parte sí que eso sí que podemos aprender a gestionarlo, ¿no? Que es aceptar que la incertidumbre va a formar parte de nuestra vida. Punto número 9, aprender a relativizar. Relativizar en la vida es importantísimo, porque de hecho, si lo piensas, la mayoría de personas, cuando hacen cualquier cosa a la que se enfrenten, la primera vez, la segunda, la tercera, no sale bien, ¿vale? Es algo muy habitual. Si tú piensas, por ejemplo, en alguien de éxito, y te voy a poner un típico ejemplo, pero Michael Jordan, ¿no? Que pues era una persona con bueno, un nivel de excelencia, ¿no? Que, bueno, pues pasará a la historia, bueno, ya forma parte de la historia, pero seguramente será recordado por décadas y décadas o siglos, ves a saber, ¿no? Porque es alguien como un gran referente. Entonces, Michael Jordan o cualquier persona que esté a su nivel ha fracasado muchas veces, y fracasado no me refiero a su vida personal, porque eso pues lo desconozco, ¿no? Pero si nos focalizamos en el juego en sí, ¿no? En el básquet, cuando uno tira, cuando lanza la pelota, a veces la acierta y a veces no, pues esos pequeños fracasos, ¿vale? Eh, son errores, ¿no? Porque es normal que no acierte el 100% de las veces, forma parte de su éxito, ¿vale? El éxito, uno no llega al éxito porque lo haga todo bien desde el principio, sino porque va combinando pequeños errores con aciertos y pequeños fracasos con grandes fracasos, porque a lo mejor no lo sé, hablo de esto del básquet como podría ponerte cualquier otro ejemplo, ¿no? O un jugador de éxito a lo mejor ha tenido muchas temporadas en que no le ha ido bien, ¿vale? Y eso lo puede vivir como un fracaso, por supuesto, pero quizá no es la manera más inteligente de abordarlo, sino que lo puede vivir como una oportunidad de aprendizaje, que al final lo más importante de perder el miedo al fracaso no es verlo como que las cosas no te están saliendo bien, sino que, por supuesto que en la vida te van a salir cosas mal, ¿vale? Es que no, es como antes te hablaba de incertidumbre, que no podemos controlarla, pues tampoco puedes controlar que las cosas no te vayan a salir mal, porque cuando haces cosas, muchas cosas salen mal, hasta que llegan a salir bien, ¿vale? Entonces, es que funciona así, o sea, nadie que sepa esquiar perfectamente no lo ha hecho sin caerse un montón de veces. Creo que en el deporte es como muy fácil de ver, pero si lo aplicas a cualquier otra situación, por ejemplo, un empresario de éxito, si hablases con él, te darías cuenta que esa persona es muy probable que se haya equivocado muchas veces, ¿vale? Sea tratando mal o de manera inadecuada a personas, sea porque haya tomado malas decisiones, sea por lo que sea, ¿vale? Las personas, es que somos personas humanas, no somos robots, nos equivocamos constantemente. Entonces, ver esos errores y esos fracasos que a veces son enormes, ¿eh? No quiero minimizarlo porque a veces son muy pequeños y otras son muy grandes. Si no lo vemos como una fuente de aprendizaje, entonces quizás sí que nos estamos equivocando, ¿no? Porque cuando analizamos qué hemos hecho mal es cuando podemos ir un paso más allá y mejorar. Y esa mejora puede llevarnos a una mejora continua y al final a que algo nos salga bien. Pero te lo digo en el sentido de que olvídate de cuando uno tiene miedo al fracaso y por eso no hace las cosas, es que es muy posible que lo que vayamos a realizar también o sea, que nos salga mal, ¿vale? Te pongo otro ejemplo que lo vas a ver muy rápidamente. Imagínate que quieres aprender a dibujar, ¿vale? Pues es lo mismo cuando tú empieces a dibujar, a no ser que tengas un talento innato espectacular, ¿vale? Si eres una persona normal, no eres especialmente talentosa. Al principio vas a dibujar fatal, ¿vale? Si quieres aprender a cocinar, te va a pasar lo mismo, ¿vale? Si tú quieres ser un gran pastelero, las primeras veces se te van a quemar los bizcochos, las magdalenas, lo que sea. Vas a poner un ingrediente que no te has dado cuenta que has puesto a lo mejor el doble. Es decir, que vas a equivocarte. O sea, nadie que haya conseguido algo muy grande en la vida no lo ha hecho a base de errores, ¿vale? Si no quieres utilizar la palabra fracaso, hablemos de errores. Los errores forman parte de la vida y están ahí constantemente. Entonces, aceptar que forman parte del juego, que equivocarse es normal
y sobre todo detectar qué hemos hecho mal y qué podemos hacer mejor, porque esa es la clave, ¿no? De alguna manera. O sea, ¿qué hemos hecho de manera regular o mal? ¿Vale? ¿Puedo hacer algo para mejorarlo? Porque entonces ahí sí que está la mejora, ¿no? Y ese aprendizaje, y eso es lo que nos puede llevar a conseguir lo que queremos. Entonces, en ese sentido, ver el fracaso o los errores como fuente de aprendizaje creo que es lo que más te puede ayudar seguramente a que dejes de tener miedo al fracaso. Por lo tanto, relativiza muchísimo lo que significa un error y el fracaso en sí. Y punto número 10, practica la autocompasión. Creo que es importantísimo que las personas aprendamos a hablarnos de manera mucho más amable y de manera más humana, más cercana a lo que normalmente solemos hacer. Las personas tenemos muchas veces tendencia a ser demasiado autoexigentes. No me refiero a una autoexigencia sana en la que saquemos nuestra mejor versión, sino una autoexigencia que no nos permite el más mínimo error, ¿no? Y cuando lo cometemos, nos hablamos de manera muy inadecuada, algo que no haríamos a lo mejor con unas personas pues que sean cercanas a quien queremos, ¿no? Pero en cambio utilizamos un rasero diferente con nosotros mismos y muchas veces tenemos una tendencia a no hablarnos de manera adecuada cuando nos equivocamos o cuando cometemos algún error. Por eso en ese sentido, el tema de la autocompasión, de ser amable con uno mismo, es tan importante. Igual que hablaríamos de una manera adecuada, bien, siendo amables, cuando un amigo, cuando un hijo, cuando alguien que queremos se equivoca, eso tenemos que aprender a hacerlo también con nosotros mismos. Es importantísimo. En este sentido, te recomiendo muchísimo el trabajo de Christine Neff, que tiene tanto charlas TED como libros, por ejemplo, el de Sé amable contigo mismo, porque pueden venirte muy bien si es tu caso en el que detectes que a veces pues te autoexiges más de la cuenta y que esa autoexigencia es dañina. Ya te digo, la autoexigencia puede ser muy positiva porque puede ayudar a que hagas las cosas de una manera adecuada y que pues te esfuerces, ¿no? A hacer las cosas y eso puede ser muy positivo, pero cuando esa autoexigencia es demasiado elevada ya nos perjudica. Así que aprender a hablarte de manera más bonita, más amable. No se trata de Mr. Wonderful, ¿eh? Tampoco aquí. No se trata de decirte, tú puedes con todo. No, no. Se trata de que te hables de una manera con menos juicio, ¿sí? Que no haya ese juicio constante de decirte palabras inadecuadas, de decirte que no vales, de decirte que no puedes hacerlo, sino cómo le hablarías a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a una persona que quieres. Simplemente es tomar esa perspectiva, ver cómo le hablarías y detectar si tú realmente te estás hablando así o estás siendo mucho más duro o mucho más dura contigo mismo. Bien, y hasta aquí estas 10 estrategias para que puedas aprender a reducir ese miedo al fracaso que tantas veces sentimos. Mi recomendación, por supuesto, es que no intentes abordarlas todas de golpe, sino que te quedes con una con la que te resulte más fácil y puedas aprender pues a explorarla, a ver un poco qué puedes hacer, qué no puedes hacer, porque al final lo que tenemos que hacer es practicar, practicar y practicar. Ver un vídeo de estos seguramente, pues si no, luego no lo aplicas, pues apenas sirve de nada, ¿no? La idea es que puedas coger una estrategia, una idea y luego puedas aplicarla. En el caso de que quieras ampliar información sobre el tema del fracaso, sobre este miedo al fracaso, te recomiendo que te suscribas a mi newsletter porque cuando lo hagas vas a recibir un ebook que se titula El fracaso es tu mejor maestro. Como puedes imaginar, pues te hablo de estos temas y bueno, yo creo que te puede venir muy bien si sientes que no te atreves a hacer cosas porque te da miedo el fracaso. Por supuesto, también si tienes otras estrategias que te funcionen a ti, me encantaría leerlas, que me las dejaras en comentarios para poder seguir aprendiendo, no solo yo, sino otras personas que nos puedan estar viendo, porque al final, cuanto más compartamos, ¿no? Cuanto más estrategias conozcamos, pues mejor nos viene a todos. Así que muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que la información que te he estado transmitiendo en el vídeo te resulte de utilidad. Recordarte que si no estás suscrito al canal de YouTube, puedes hacerlo, que una suscripción
y un like pues se agradece muchísimo. También que puedes activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo episodio. Y nada, agradecerte de nuevo que hayas llegado hasta aquí. Te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Aunque Nada Cambie.